tiroides, hormona del crecimiento y glándula suprarrenal. ¿Ya? Bueno, entonces, primero comenzamos definiendo las hormonas. Las hormonas básicamente son mensajeros, ¿no? Mensajeros químicos que lo que van a hacer es viajar a través de la sangre o de los líquidos corporales para finalmente llegar a un determinado tejido y ejercer una función, ejercer una acción. ¿Listo? Ahora, estas hormonas van a ser liberadas por las glándulas endocrinas, que ya sabemos que son la tiroides, la suprarrenal, el páncreas, que ya conversamos de la semana pasada, ¿no? Y estas hormonas van a tener diferentes acciones. Van a tener una acción endocrina, propiamente dicha, cuando esta hormona va a ejercer su efecto lejos de donde se produjo. Supongamos que se produjo en la hipófisis y el efecto lo va a ejercer, se me ocurre, en el hígado, entonces está lejos. ¿Listo? Esa es una acción endocrina. Una acción paracrina vendría a ser cuando la acción de la hormona se produce localmente, cerca. Se me ocurre, por ejemplo, la guerrina, que es producida por el estómago o por el sistema digestivo y que va a tener efecto en el propio sistema digestivo. ¿Sí? Es una acción paracrina. La acción neuroendocrina se refiere a que la hormona va a viajar a través de nervios, ¿sí? Porque se llama neuroendocrina, y va a liberar su producto, ¿no?, en diferentes tejidos. El ejemplo más clásico sería catecolaminas, ¿no? Adrenalina y noradrenalina viajan a través del sistema simpático y van a ejercer efectos, por ejemplo, en los vasos sanguíneos, produciendo vasoconstricción, ¿no? Entonces, son neurotransmisores hormonales, ¿no? Y por último tendremos la opción autocrina, en el cual las hormonas ejercen efecto en el mismo tejido que se produce. Entonces, auto, sí, así mismo. Entonces, acá tenemos, vean, la célula endocrina es liberada, ¿no? Y si es que tiene efecto sobre su misma célula, sobre su mismo tejido, será autocrino. Si es que tiene un efecto local, será paracrino. Si es que viaja a través del torrente sanguíneo y actúa lejos, será endocrino. Y si es que esto viaja a través de una neurona, como ustedes están viendo acá, se llamará neuroendocrino. Acá más de lo mismo, cuando ejerce efecto sobre su misma célula, será autocrina. Sobre algún tejido cercano, será paracrino. Si viaja a través del torrente sanguíneo, será endocrino. Y si viaja mediante neuronas, vean, la neurona deja su neurotransmisor o su hormona en la sangre y viaja a través de la sangre, será neuroendocrino. Ahora, algo importante. Para que esta hormona ejerza su efecto, la célula distal, la célula donde va a hacer el efecto, tiene que tener su receptor. De nada sirve de que que la hormona se libere si es que la célula distal no tiene el receptor. Vean ustedes, acá se libera la hormona, pero esta célula no tiene el receptor, entonces pasa de largo, no ejerce ningún efecto. Pero en cambio, esta célula sí tiene un receptor hormonal, entonces la hormona se une con su receptor y finalmente no se produce la respuesta. Necesita de un receptor, si no, no va a haber respuesta. Funciones de las hormonas son múltiples. Regulan el crecimiento, regulan vías metabólicas, regulan procesos digestivos, mantenimiento de iones como por ejemplo la aldosterona, ¿no? Y regulan el estado de gestación como la beta-HCG, que significa gonadotrofina coriónica humana. ¿Listo? ¿Cómo vamos a clasificar las hormonas? Básicamente en dos grupos. Tendremos las esteroideas y las peptídicas. Las esteroideas son aquellas que se van a derivar del colesterol. O sea, necesitamos el precursor, que es el colesterol, que es un ácido graso, ¿no es cierto? Bueno, entonces estas hormonas se van a sintetizar, ¿no?, y se van a liberar.
no se almacenan. Muy diferentes son las hormonas peptídicas que comentábamos la semana pasada, ¿no? Que se van a almacenar en vesículas y cuando se necesiten van a ser liberadas. ¿Les suena algo eso? A mí sí, la insulina, ¿no? ¿Se acuerdan que se formaba, se almacenaba y cuando se requería se liberaba? Ya, esa es una hormona peptídica. ¿Listo? ¿Qué otro ejemplo? Las hormonas tiroideas. ¿Ya? Las hormonas tiroideas también se sintetizan, se almacenan y cuando se requiere se van a liberar. ¿Ya? Las catecolaminas son otro ejemplo, ¿sí? Y las hormonas del hipotálamo y hipófisis también son iguales, se almacenan y luego se liberan. Ahora, ¿qué otro ejemplo de diferencia hay? Las hormonas esteroideas, por ejemplo, van a tener su receptor en el núcleo o en el citoplasma, es decir, que el receptor está dentro de la célula, ¿sí? Mientras que las hormonas peptídicas, su receptor está en la membrana celular. Esa es otra diferencia bastante importante. Y las hormonas esteroideas van a tener una respuesta más rápida. Su respuesta va a durar horas o días, perdón, un poco más lenta. Mientras que las peptídicas, su respuesta dura segundos a minutos. O sea que las hormonas peptídicas actúan más rápido. Y sí, lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan que la insulina se liberaba? Tenía dos picos, ¿no es cierto? El primer pico, ¿cuántos minutos eran? 5 a 10 minutos. A los 5 a 10 minutos, ¿no? Lo que estoy diciendo acá, dura minutos. ¿Sí? Muy bien. Ejemplos de las esteroideas son todas de la corteza suprarrenal, o sea, cortisol, todas ellas son esteroideas. Y las hormonas de las glándulas reproductoras también son esteroideas, ¿sí? Testosterona y todas ellas son esteroideas, provienen del colesterol, ¿ya? Bueno, entonces vean acá esta figura. Comentábamos, acá están nuevamente las hormonas esteroideas, ¿no? Y las hormonas proteicas. Las proteicas son hidrosolubles, las esteroideas son liposolubles, ¿ya? Entonces, estas que son las proteicas, ¿sí? Vean que para que se formen van a requerir del núcleo de un ARN mensajero, se sintetizan en el retículo endoplasmático, pasan al Golgi, se forman, se almacenan en vesículas y cuando se requiere se van a liberar. Eso es como la insulina que les comenté la semana pasada. Pero estas otras, sí, que son las esteroideas, su precursor es el colesterol. Entra el colesterol, pasa por procesos bioquímicos, se produce y al toque se libera. No se almacena, como dice acá. ¿Ya? Y vean, estas van a liberarse por difusión, no tienen un canal, no tienen un receptor. En cambio, por ejemplo, la insulina tenía el GLUT, ¿se acuerdan? Acá no, aquí simplemente entran y salen, no hay ningún receptor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como son liposolubles, tienen afinidad para la grasa, y se supone que la membrana celular es una bicapa lipídica, entonces por afinidad va a pasar. Ahora, en cuanto a los receptores hormonales, dijimos que para que la hormona haga efecto, tiene que tener en la célula diana un receptor, porque si no, no va a funcionar. Y los receptores pueden ser básicamente de dos tipos. Este receptor que yo les estoy mostrando es un receptor que se encuentra en la membrana celular, lo están viendo ahí de color verde, ¿sí? Ahora, la mayoría de receptores hormonales va a funcionar a través de la proteína G. ¿Listo? La proteína G es especial porque tiene 3 subunidades, y las están viendo acá. Tiene una subunidad alfa, beta y gamma. ¿Listo? Entonces, cuando la hormona se acopla a su receptor, estas 3 subunidades se van a acoplar a la parte distal, vean porque se pegan, ¿no? Y eso hace que se forme GTP. Ahora, una vez que ocurrió esta unión, solamente se va a quedar la porción alfa y la porción beta y gamma se va a separar. ¿Listo? Y es de esa forma que se va a generar la respuesta.
Ahora, este cuadrito es la continuación. Nos quedamos en que se juntaba esta porción alfa, ¿sí? Y el ATP pasa a AMP cíclico, la proteína quinasa dependiente de AMP cíclico de inactiva pasa a activa, y eso hace que la proteína y el ATP se hidrolice y se obtenga la respuesta que se desea. O sea, es una serie de cascadas. Uno activa al otro, al otro, al otro. ¿Sí? ¿Quiénes son estas hormonas que trabajan de esta forma? Las tienen ahí a la derecha. La angiotensina 2, calcitonina, catecolaminas, ACTH, FSH, TSH, todas ellas. ¿Listo? Todas trabajan mediante esta forma. Pero hay otro tipo de receptores, que son los receptores que se encuentran dentro de la célula. Miren ustedes, mientras este receptor se encontraba en la membrana celular, este receptor se encuentra dentro, no se encuentra en la membrana celular. ¿Sí? Entonces la hormona entra, vean que no usa ningún canal, simplemente entra. Entra, se junta con su receptor, ¿sí? Y aquí hay dos formas. El complejo hormona-receptor todo junto entra, o la otra forma es que solamente entra la hormona. Si solamente entra la hormona, el receptor se encuentra dentro del núcleo. Aquí el receptor se encontraba en el citoplasma, pero acá se encuentra en el núcleo. Estas son dos formas, ¿sí? Muy bien, al final tengo yo el complejo receptor-hormona, y eso genera que el núcleo transcriba el ARN mensajero, ¿no?, en el ribosoma y se genere finalmente el efecto que yo deseo. ¿Sí? Entonces, recopilando, tendremos receptores que se encuentran en la membrana celular o receptores que se encuentran dentro de la célula. Y si se encuentran dentro, pueden estar o bien en el citoplasma o dentro del núcleo. ¿Ya? Y eso habíamos comentado en el gráfico de acá. Entonces, las que tienen el receptor dentro de la célula son las esteroideas. Y las que tienen el receptor en la membrana celular son las peptídicas. ¿Ya? Hasta ahí se entendió, ¿no? ¿Sí? ¿Está fácil? Ya. Ahora, en cuanto al transporte de las hormonas se van a transportar de dos formas. Supongamos que ya se produjo, ya se liberó de la glándula endocrina. Va a viajar a través del torrente sanguíneo mediante dos formas. Una es que la hormona viaje de forma libre, sola, suelta, sin nadie que la lleve. Y la otra forma es que la hormona sea llevada por una proteína. ¿Listo? La proteína más común es la albúmina, ¿no? Algunas hormonas las van a llevar la albúmina, otras hormonas van a ser llevadas por proteínas específicas que se encargan de llevar a la hormona. ¿Listo? Pero dato importante, al final la que va a ejercer el efecto, ¿cuál creen que sea ustedes? ¿Cuál creen que sea? ¿La que se encuentra libre o la que se encuentra unida? La libre. La libre, ¿listo? La que va a ejercer el efecto biológico es la hormona que circula de forma libre, no la que circula de forma unida a proteínas. ¿Ya? Y entonces llegamos al eje hipotálamo-hipófisis, si ustedes ya lo conocen. Resulta que la función hormonal se encuentra sumamente concatenada, ¿no?, o trabaja de forma articulada, porque el hipotálamo, ¿sí?, va a trabajar junto con la hipófisis. Ambas son glándulas que se encuentran bastante cercanas una sobre otra, ¿no? Las encontramos prácticamente en el cerebro, ¿no? Y entonces vamos a reconocer que en cuanto a la hipófisis tendremos dos partes, ¿no? Una hipófisis anterior, o también llamada adenohipófisis, y una hipófisis posterior llamada neurohipófisis. ¿Sí? Muy bien. Ahora, cuando ocurre un estímulo desde la corteza cerebral, ese estímulo va a llegar al hipotálamo. Y del hipotálamo la información va a bajar a la hipófisis. Y del hipófisis la información va a bajar hacia la glándula o el órgano efector. ¿No es cierto? Eso es lo que nos han enseñado, ¿sí? El hipotálamo, hipófisis, glándula, ¿no? Muy bien. Ahora, que sepan que la hipófisis, como les comentaba, tenía dos partes, una anterior y otra posterior.
La anterior, que es la que están viendo ustedes acá, se va a encargar de sintetizar hormonas, ¿no? Pero la posterior, más bien lo que va a hacer es almacenar hormonas. La hipófisis posterior no produce, simplemente almacena. ¿Y qué cosa va a almacenar? Hormonas que provienen del hipotálamo. Como ustedes también acá en la figura, básicamente son neuronas, ¿sí? O sea, son prolongaciones de las neuronas del hipotálamo que van a formar la neurohipófisis, ¿ya? Entonces, la neurohipófisis o hipófisis posterior son básicamente neuronas, son prolongaciones nerviosas, ¿ya? Muy bien. Ahora, como ustedes también saben, en el hipotálamo y en la hipófisis se van a producir básicamente todas las hormonas, ¿no? Porque generalmente el hipotálamo es el que comanda todo este mecanismo. Ahora, el hipotálamo se encarga de liberar, ¿listo? Liberar hormonas. Entonces, para que ustedes se lo aprendan un poco más fácil, cuando hablamos de liberar, ¿cómo se dice liberar en inglés? Liberar en inglés. Liberar en inglés se dice release. Release. Entonces, estas hormonas van a tener, generalmente no todas, van a tener la letra R en su nombre. Miren, CRH, pues hormona liberadora de la corticotropina. ¿Sí? Esta otra tiene acá también la letra H, hormona liberadora de la gonadotrofina. O sea, la palabra liberadora siempre va a estar ahí, y esa es con la letra R, porque es release. ¿Listo? Esta es la excepción, esta también es la excepción. Pero acá tenemos TRH, hormona liberadora de la tirotrombina. Y por último acá tendremos GH, no lo tapa, pero ya les digo GH, RH. Vean que está nuevamente la letra R, hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Entonces, casi en todos encontramos la letra R, ¿listo? Porque ya les digo, R de release, R de liberar, ¿listo? Muy bien. Se supone que estas hormonas son las que van a mandar al hipófisis, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de hipotálamo, no se olviden, ¿no? Estamos en el hipotálamo. ¿Ya? Muy bien, ahora, acá les están diciendo que todas ellas son peptídicas, ¿no es cierto? Polipéptido. Amina también es al final polipéptido, ¿no? Todas son peptídicas, ¿ya? Acuérdense de las características de las peptídicas que les acabo de mencionar. Sí, acuérdense del receptor, cómo actúan, de dónde derivan. ¿Sí? Muy bien, ahora, todas ellas van a dirigirse a la parte anterior de la hipófisis. Todas se dirigen hacia la parte anterior de la hipófisis, ¿ya? La CRH va a hacer que se produzca ACTH. La GNRH va a hacer que se produzca FSH y LH. Estas dos que hemos comentado mucho es la hormona inhibidora de la prolactina. ¿Qué cosa es la prolactina? ¿Para qué sirve? Para producir la leche, ¿no es cierto? Entonces, eso te bloquea, ¿listo? Inhibe la prolactina. Y la somatostatina, que es lo opuesto a la hormona del crecimiento, ¿ya? Opuesto a la hormona del crecimiento. Bueno, TRH hace que se secrete TSH y GHRH hace que se estimule la GH, que es la hormona del crecimiento. ¿Sí? Muy bien. Eso en hipotálamo. Ahora, en hipófisis tenemos las siguientes. Tenemos hipófisis anterior, hipófisis posterior, ¿no es cierto? Primero vamos a comenzar con la hipófisis posterior, que como les dije, la posterior no produce, sino que solamente almacena. ¿Qué va a almacenar? Va a almacenar dos hormonas, oxitocina y ADH. Oxitocina sirve para la contracción del útero, ¿sí? Eso es durante el trabajo de parto, ¿no? Oxitocina, contracción uterina y contracción
mamario. ¿Sí? Dicen que es la hormona de la felicidad. ¿Por qué hago? ¿Han escuchado? ¿Qué es la hormona de la felicidad? Ahí digo por qué. Bueno, favorece a la contracción del útero durante el trabajo de parto. ¿Sí? Y la otra vendría a ser la ADH, que ya de eso hemos hablado bastante en las primeras clases, ¿no es cierto? ADH regula electrolitos, ¿no? Te regula básicamente el sodio, ¿no? Porque te regula la bulimia. Si hablamos de bulimia, hablamos de sodio, definitivamente. ¿Sí? Sodio y agua, ¿ya? ¿Dónde actuaba la ADH? ¿Dónde? En los receptores B1 y B2. ¿Dónde encuentro el B1? ¿Y el B2? ¿En qué parte del riñón? Túbulo contorsional distal. ¿En la qué? En el túbulo colector. ¿Listo? En el túbulo colector. ¿Ya? Muy bien. Entonces, B1 y B2, ¿no? Sobre todo el B2, porque es el que te reabsorbe agua. ¿Sí? ¿Cómo se llamaban los canales que te jalaban el agua? Acuaporina. Acuaporinas. Muy bien, bien. Si se acuerdan algo. Así ya. Listo. Esa es la hipófisis posterior. La hipófisis anterior van a ser todas las hormonas que acabamos de ver, ¿no? Tendremos entonces estas. Ahora, aquí lo que estamos haciendo es, ya no es release, ya no es liberar, aquí es estimular. ¿Listo? ¿Y cómo se dice estimular en inglés? Stimulate, ¿no? Stimulate, es el verbo. Sí, stimulate. Entonces tendrá la letra S. Entonces tendré, por ejemplo, TSH, FSH, que son las últimas dos. Entonces, para que no se confundan, por ejemplo, entre TRH y TSH, TRH como es release, es hipotálamo, y TSH como es estimular, será del hipófisis. ¿Listo? Ya. Hormona de crecimiento, pues eso va a hacer que haya crecimiento de músculos, huesos, tejido adiposo. TSH va a hacer que se produzca T3 y T4. ACTH se produce cortisol, glucocorticoides. FSH favorece a la producción de los gametos, ¿no? Y el estrógeno en la mujer. LH, que es el luteinizante, secreción de hormonas sexuales, ovulación y la secreción de la testosterona. ¿Quién secreta la testosterona? ¿Qué células? Células esenciales de Leydig, ¿no es cierto? Leydig. Muy bien. ¿Y quién se encarga de hacer la espermatogénesis? ¿Qué células? Sertoli. Muy bien. Listo. Por último, la prolactina, que como dijimos, secreción de leche. ¿Listo? Y luego ya pasaremos a las glándulas en sí. Por ejemplo, la glándula suprarrenal nos va a producir básicamente dos hormonas, corticoides y mineralocorticoides. Cuando nos referimos a mineralocorticoides, mineral se refiere básicamente a el sodio. Acá está, sodio. ¿Listo? Sodio y potasio. ¿Cuál es la hormona que te jala sodio y te bota potasio en el riñón? La aldosterona. Entonces acá nos estamos refiriendo básicamente, acá está, aldosterona. ¿Listo? Y corticoides, el principal va a ser, no sé si dice acá, no, acá está, cortisol. ¿Listo? Que como vamos a ver más adelante tiene muchas funciones. Ahora, esta es la corteza. La médula suprarrenal produce catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Pasamos a otra glándula, tiroides. La tiroides tiene dos células, las foliculares y las parafoliculares. Las foliculares, pues lo que van a producir es T3 y T4. Y las parafoliculares producen calcitonina. ¿Qué hace la calcitonina? Calcitonina. ¿Cómo? Inhibe qué? Inhibe la PTH. ¿Qué cosa hace la PTH? Favorece la absorción de... Sube el calcio. Calcitonina entonces sube o baja calcio. Baja el calcio. Calcitonina lo que hace es bajar el calcio.
¿Listo? Y atrás de la tiroides tendremos las paratiroides, que son 4 glándulas chiquitas, ¿sí? Producen PTH, que como acaba de decir, aumenta el calcio. Entonces, PTH aumenta el calcio, calcitonina baja el calcio. ¿Ya? El páncreas, ya lo vimos la semana pasada, insulina por células beta, ¿no es cierto? Glucagón por alfa. Listo. El riñón resulta que es un órgano endocrino. ¿Por qué? Porque produce somatostatina, hidroxivitamina D. Recuerden que la vitamina D se captaba de la luz, ¿no? Por la piel, iba al hígado, se hidroxilaba y luego iba al riñón para volverse a hidroxilar. ¿Sí? Entonces, el riñón es un órgano endocrino. Y además, como vamos a ver en la próxima clase, el riñón produce eritropoyetina. Eritropoyetina. ¿Para qué es la eritropoyetina? Para la formación, maduración y liberación de los glóbulos rojos. ¿Listo? Ovarios, estrógeno y progesterona, y testículos, andrógenos, ¿no? Que nos van a dar pues, las características sexuales de hombres y de mujeres, las diferencias. ¿Sí? Bueno. Ahora, eso también ya lo conocen. Saben ustedes que el sistema o el eje hormonal funciona como un sistema de retroalimentación, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que cuando se produce una hormona, entonces la cosa viene así. Tenemos, ¿qué dice? Tenemos un estímulo que viene de la corteza cerebral, ¿sí? Ese estímulo hace que trabaje el hipotálamo. El hipotálamo manda la información a la hipófisis y la hipófisis manda la información a la glándula efectora, a la glándula blanco. La glándula blanco va a producir la hormona que deseamos y esta hormona va a viajar a un órgano distal y va a producir el efecto biológico que yo deseo. ¿Sí? Ahora, esta hormona que ya se liberó, como ya se produjo el efecto que yo deseo, va a bloquear. ¿A quién? Va a bloquear a la hipófisis y va a bloquear al hipotálamo. Le va a decir, ya no produzcas más porque ya tengo el efecto que yo esperaba. ¿Sí? Entonces, ese efecto de bloquear al hipotálamo y a la hipófisis se llama retroalimentación. Pero como lo estás bloqueando, es una retroalimentación negativa. ¿Sí? O también se le llama feedback, que es en inglés, ¿no es cierto? Feedback. Feedback. ¿Listo? Muy bien. Entonces, retroalimentación o feedback es lo mismo. Entonces, generalmente, casi todas las hormonas trabajan así, con una retroalimentación negativa. Se produjo la hormona y esa hormona bloquea a la glándula endocrina para que no se produzca más. Pero va a haber otro caso que se llama retroalimentación positiva. ¿En qué consiste esto? La célula produce la hormona y esta hormona, en lugar de bloquear, más bien hace que se produzca más hormona, como un círculo vicioso. ¿Sí? Vuelvo a repetir. La célula endocrina produce la hormona y esta célula efectora hace que se estimule y se produzca más hormona, mientras que acá se bloqueaba. ¿Sí? Acá hace que se estimule más y más y más. ¿Listo? Muy bien, entonces son esos dos mecanismos. Ahora hablando un poco ya de hipófisis. Dijimos que eran dos partes, ¿no? Adenohipófisis y neurohipófisis. Ahora, ¿esto por qué? Porque tienen diferente origen en biológico. Mientras que la adenohipófisis se origina del endodermo, la neurohipófisis se origina del ectodermo. Es por eso que son diferentes. Ahora, si hacemos una biopsia de la hipófisis, vamos a reconocer tres tipos de células. Las que se tiñen de rojo se van a llamar acidófilas, las que están viendo acá. ¿Sí? Las que se tiñen de azul serán basófilas y las que no se tiñen van a ser cromófilas. Las más predominantes van a ser las acidófilas, más o menos un 40%, y se van a encargar básicamente de producir hormona del crecimiento, solamente hormona del crecimiento, nada más. Mientras que las células basófilas, las que se tiñen de azul, sí se van a encargar de producir el resto de hormonas. Van a encargar de producir ACTH, TSH, FSH, todas las demás.
Y por último, las cromófobas que no se tiñen y no van a producir ninguna hormona. Los que iban a donar, ¿era 8:30 acá? No, un cuarto para las 9, ¿verdad? Igual ya le pasé lista, así que normal. Bueno, ahora, en cuanto a las enfermedades de la hipófisis, la enfermedad más frecuente que puede haber en la hipófisis es un tumor. ¿Sí? Es lo más frecuente. Entonces, estos tumores pueden ser funcionales o no funcionales. ¿A qué me refiero con esto? Van a ser funcionales cuando secretan hormonas y van a ser no funcionales cuando no van a secretar ninguna hormona. ¿Ya? Si este tumor mide menos de 1 centímetro, se va a llamar microadenoma. Y si mide más de 1 centímetro, se va a llamar macroadenoma. ¿Ya? Micro y macroadenoma. Ahora, lógicamente que cuanto más grande sea el tumor, más síntomas van a haber, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que la hipófisis se encuentra sobre la silla turca. Ahora, muy cerca de la hipófisis pasa el quiasma óptico. ¿Sí? El quiasma óptico es esa diffusación que se produce con el nervio óptico, ¿no es cierto? Entonces, si el tumor crece, va a comprimir el quiasma óptico y el paciente va a quejarse de ¿qué? De problemas en la visión. Entonces, muchas veces los pacientes van al oftalmólogo por problemas de visión y resulta que es un tumor, un macroadenoma. ¿Listo? A veces también los síntomas son más de visión que síntomas hormonales, ¿no? Porque como les digo, cuando el tumor crece mucho, comprime el quiasma óptico. ¿Ya? De estos tumores, de estos adenomas hipofisiarios, el más frecuente es el que produce prolactina, o sea, un prolactinoma. ¿Listo? Prolactinoma. ¿Qué síntomas puede tener? Como es prolactina, ¿desde qué se encarga la prolactina? Leche. Tendría una mujer que empieza a producir leche y no está dando de lactar. ¿Listo? Peor aún, tendría un varón que empieza a producir leche por las glándulas mamarias. ¿Listo? Prolactinoma. Lo más frecuente es que sea un prolactinoma. ¿Ya? Luego tenemos casi igual un tumor que produce ACTH y un tumor que produce hormona del crecimiento. ¿Ya? Si produce produce hormona del crecimiento, me encontraré entonces ante una acromegalia. Me va a dar los síntomas de una acromegalia. ¿Listo? Y si produce ACTH, tendré lo que conocemos como síndrome de Cushing. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y mucho menos frecuentes tumores que producen FSH, LH y tumores que producen TSH. En el hipotálamo también lo más frecuente van a ser tumores. ¿Sí? Tumores básicamente nerviosos, ¿no? Craniofaringiomas, amatomas, pinealomas, todos ellos son tumores del sistema nervioso. La idea es no que se los aprendan, sino que sepan que lo más frecuente son tumores del sistema nervioso. ¿Ya? Si no fuera un tumor, ¿qué puede ser? Un golpe, un traumatismo, por ejemplo, durante un accidente de cáncer. Si no fuera eso, se me ocurren procesos infecciosos, ¿no? Una meningoencefalitis, puede ser. Enfermedades infiltrativas, por ejemplo, sarcoidosis, TBC, ¿no? Enfermedades vasculares, un infarto cerebral, radiaciones en pacientes que han sido sometidos a radioterapia por cáncer y enfermedades genéticas. Pero de todos ellos, la enfermedad más frecuente en hipotálamo es un tumor. ¿Ya? Un tumor. Y aquí hay que hablar de algo importante, que es el famoso síndrome de Sheehan. ¿Listo? No se confundan con Sihat. ¿Ya? Ese es Sheehan. ¿Ya? Ese es otro. ¿Qué es lo que ocurrió? Tenemos una mujer que sale embarazada. Durante el embarazo, la glándula hipófisis tiende a crecer. ¿Listo? Crece, sufre una hipertrofia. Ahora, esta mujer que está embarazada durante el parto pierde sangre, pero pierde mucha sangre. Entonces, eso hace que la hipófisis, que ya de por sí se encontraba grande,
no tenga tanta cantidad de sangre. Y si no tiene tanta cantidad de sangre, se va a necrosar. ¿Sí? Entonces, a consecuencia de la necrosis, pues la glándula deja de funcionar. Y ya en el periodo postparto, la mujer va a tener los síntomas del déficit de hormonas. Si sabemos que el hipófisis produce ACTH, FSH, LH, TSH, entonces van a dejar de funcionar, va a dejar de tener esas hormonas. ¿Sí? Y eso va a traer como consecuencia el panhipopituitarismo. ¿Sí? Panhipopituitarismo. Pan, ¿qué significa? Todo, ¿no? Hipo es menos. O sea, todas las hormonas menos de la hipófisis. O sea, todas las que hemos nombrado que producían la hipófisis no van a haber. En conclusión, entonces, el síndrome de Sheehan vendría a ser el panhipopituitarismo a consecuencia de una necrosis de la hipófisis durante el trabajo de parto. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya, muy bien. Hormona del crecimiento. Bueno, en el caso de la hormona del crecimiento, esta también se llama hormona somatotropa o es también llamada somatotropina. ¿Ya? Es una hormona que tiene 191 aminoácidos, tiene un peso molecular de 22.000 kilodaltons. Como ya se sabe, como su nombre lo dice, al ser una hormona del crecimiento, lo que va a hacer es eso, aumentar el tamaño de los tejidos. ¿Sí? Lógicamente que los tejidos que crecen, porque hay tejidos que ya no van a poder crecer. ¿Ya? Favorece, como les decía entonces, el aumento del tamaño de las células, o sea, la hipertrofia, y va a favorecer la mitosis. ¿Cuáles van a ser los efectos metabólicos de la hormona del crecimiento? Básicamente tres, como les decía. En primer lugar, van a estimular la síntesis de las proteínas en casi todas las células del cuerpo. En segundo lugar, van a favorecer que los ácidos grasos salgan del tejido adiposo. ¿Sí? Y hace que los ácidos grasos sean usados como fuentes de energía. Y por último, va a disminuir la glucosa en todo el organismo. Recuerden que la semana pasada dijimos que la insulina era la que bajaba la glucosa y que el glucagón era el que subía la glucosa, pero también dijimos que aparte del glucagón había 4 hormonas más que subían la glucosa. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuáles eran? GH, Una es la GH. ¿Quién más subía la glucosa? Glucagón. Faltan 3 más. cortisol, Cortisol, 3. Faltan 2 más. ¿Quién más subía la glucosa? ¿Quién más subía la glucosa? Hormonas tiroideas y falta una más. ¿Quién más sube la glucosa? Las catecolaminas. Las catecolaminas. Ahora, en este punto 3 que dice disminuye la cantidad de glucosa utilizada en todo el organismo, no se confundan, no es que disminuye la glucosa. Lean bien, dice disminuye la cantidad de glucosa utilizada. ¿Listo? O sea, está tratando de decir que hace que la glucosa se mantenga más tiempo en sangre. ¿Sí? O sea que te eleva la glucosa. ¿Ya? Muy bien. Esto que dice que hace que los ácidos grasos salgan del adipocito, ¿esto lo hacía la insulina o lo bloqueaba la insulina? Lo bloqueaba. Esa era la fisiopatología de la cetoacidosis. Los ácidos grasos se destruían y salían. Entonces, ¿eso qué lo hacía? ¿Lo hacía la insulina o lo bloqueaba la insulina? bloqueado.
Lo bloqueaba. Lo bloqueaba. Cuando no hay insulina ocurre eso. Ya, muy bien. Entonces, la hormona del crecimiento tiene efectos inhibitorios de la insulina, por eso que te sube la glucosa. ¿Listo? Una de ellas. En el tejido adiposo incrementa la lipólisis, es decir, de que las gotas de grasa las transforma a ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres salen hacia la circulación y es que disminuye el tejido adiposo. Sí, o sea que puede bajar de peso la hormona del crecimiento. Y por otro lado, hace que se disminuya el empleo de glucosa. Como la célula no usa la glucosa se queda flotando en sangre, aumenta la glucosa. ¿Listo? Entonces, lo que comentamos un poquito. Y otra cosa que deben de saber es que la hormona del crecimiento tiene un efecto importantísimo en el hígado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en el hígado va a sintetizar esto. Acá está en español, pero es IGF-1, ¿listo? O factor de crecimiento de la insulina tipo 1, ¿ya? Acá lo han puesto en español, pero en inglés es IGF-1. Ustedes lo van a encontrar como IGF-1. Creo que está por acá. Ya. Bueno, entonces, ¿por qué es importante este factor de crecimiento de la insulina? Porque es el que va a aumentar la síntesis de las proteínas. Sí, es una hormona anabólica, así como la insulina. ¿Qué es lo que hace? En el hueso y en el cartílago favorece el crecimiento lineal de los huesos. ¿Sí? Crecimiento lineal. Incrementa el tamaño de los órganos corporales y en el músculo incrementa la masa muscular. ¿Sí? Por eso que a veces algunos fisicoculturistas se inyectan hormona del crecimiento. ¿Por qué? Porque uno hace que crezca músculo y encima te quema la grasa. Disminuye el tejido adiposo. Tiene doble efecto. ¿Listo? ¿Qué se refiere con crecimiento lineal? Entonces, eso es la... En largo, no en ancho. Eso se refiere. En largo, no en ancho. ¿Sí? En largo. Ahora, la hormona del crecimiento tiene picos de secreción, como ustedes están viendo. En primer lugar, el ejercicio agotador hace que liberes hormona del crecimiento. Y en segundo lugar, cuando duermes, hay un pico de secreción. Es por eso también que los fisicoculturistas dicen que en la noche creces. Sí es cierto, en la noche sí creces porque liberas un pico de secreción de hormona del crecimiento. Ahora, no es que manejas con 1,70 m y el siguiente 1,75 m. No es así. Pero sí que se puede crecer porque hay un pico de liberación. ¿Listo? Hay un pico de liberación. ¿Listo? Por eso también que la gente que va al gimnasio dice que es importante dormir. Claro, mientras duermes, liberas hormona del crecimiento y eso hace que creces. O sea que durante la noche creces, sí. Sí, es correcto. ¿Ya? ¿Quiénes estimulan la secreción de la hormona del crecimiento? Cuando baja la glucosa, se secreta hormona del crecimiento. ¿Sí? Cuando hay bajos ácidos grasos libres, se secreta hormona del crecimiento. ¿Sí? Inanición, ayuno, traumatismos, estrés, excitación, ejercicio, todos esos hacen que se secrete hormona del crecimiento. Y lo opuesto, o sea, el incremento de la glucosa, el incremento de ácidos grasos, hacen que se inhiba la hormona del crecimiento. El envejecimiento, la obesidad, la somatostatina, que es el opuesto a la hormona del crecimiento. ¿Ya? Muy bien. Esto de somatomedina era el factor de crecimiento de la insulina. Tiene un sinónimo, somatomedina. ¿Listo? No se confundan somatomedina con somatostatina. Es diferente, ¿ya? La somatostatina es lo opuesto a la hormona del crecimiento. La somatomedina, digamos que es el intermediario. ¿Ya? Estaba leyendo, no me acuerdo si estaba leyendo Guyton o no me acuerdo qué leí ayer. Decía que se cree que la que hace el efecto de crecimiento no es la hormona del crecimiento, sino que es O sea que la GH estimula para que se produzca y este es el que hace que tengas
el efecto deseado. No estaba muy claro, porque también luego decían que habían hecho un experimento donde se inyectaba directamente el hormona del crecimiento y sí había un crecimiento de los órganos, ¿no? No había un intermediario. Entonces, como que esa información no estaba muy clara. Algunos dicen que tiene que haber un intermediario, que es el factor de crecimiento de la insulina, otros dicen que no, que directamente se produce el crecimiento. No llegan a una conclusión. Creo que Galton leía ayer, o no me acuerdo. Bueno, acá está lo que les decía. Entonces, el IGF, que es el factor de crecimiento de la insulina, se produce en el hígado y ese es el que tiene el efecto en el músculo y en los huesos largos. ¿Sí? Vean que aumenta el IRS. ¿Qué cosa era el IRS? Acá se pasaron. IRS. Era una proteína que se fosforilaba cuando la insulina tenía su receptor. ¿Se acuerdan toda la cascada que les mencioné? Sí. Chicos, lean, ¿no? Bueno, acá tenemos cómo se secreta la hormona del crecimiento. Bueno, entonces la información llega del hipotálamo, ¿no? Se aloja en la adenohipófisis y las hormonas somatotropas hacen que se produzca la hormona del crecimiento, la GH. Ahora, vean, la hormona del crecimiento se une a su receptor, ¿sí? Activa proteína G, se estimula la AMP ciclasa, vamos a encontrar la activación del AMP cíclico, estimula la proteína quinasa A, entra el calcio, y esa entrada del calcio hace que se libere la hormona del crecimiento. Similar, ¿no? Algo parecido a la insulina, ¿no es cierto? La entrada del calcio es importante. Bueno, de ahí tendremos que un exceso de hormona del crecimiento se va a llamar acromegalia. ¿Cuál es la diferencia de acromegalia con gigantismo? El gigantismo se va a dar en niños. En los niños, los huesos todavía no han cerrado, ¿no? Porque los huesos cierran más o menos en la adolescencia. Entonces, como en los niños los huesos no han cerrado, sí que va a ocurrir un crecimiento, ¿no? Un crecimiento excesivo. En cambio, en los adultos, el hueso ya se cerró, ¿no es cierto? Entonces, en este caso vamos a llamar acromegalia. ¿Qué es lo que les trato de decir? Que un exceso de hormona de crecimiento en niños se llama gigantismo, pero un exceso de hormona de crecimiento en adultos se llama acromegalia. ¿Por qué? Básicamente lo que acabo de decir. Porque en los niños el hueso todavía no ha cerrado. Sí da para que crezca más. En los adultos ya no. ¿Listo? Causas de acromegalia. Tumores. ¿Listo? ¿Dónde se produce la GH? En la hipófisis, ¿no es cierto? Entonces, un tumor de hipófisis. Ya, un tumor de hipófisis. Ahí está. El 99% de acromegalia es por un exceso de secreción. ¿Y por qué se produce el exceso de secreción? Por un adenoma, lo que les acabo de comentar. ¿Se acuerdan? Microadenoma, macroadenoma. Sí, un adenoma. Puede ser un adenoma que solamente produzca GH o puede ser un adenoma que produzca GH y prolactina. Entonces tendrás acromegalia con secreción por la glándula mamaria, ¿no? Ahora, si no fuera por un problema de hipófisis, menos del 1% es por un problema del hipotálamo, ¿sí? Y nuevamente, lo más frecuente en hipotálamo que es un tumor, amatoma, todo lo que hemos comentado. Ahora, lo otro que se me ocurre es que sea un tumor, pero fuera de la hipófisis, ¿sí? En otra parte del cuerpo. Por ejemplo, un tumor del páncreas
te puede producir hormona del crecimiento. ¿Ya? ¿Qué más dice? Un tumor de tiroides te puede producir hormona del crecimiento. Un feocromocitoma, que es un tumor en la glándula suprarrenal, te puede producir hormona del crecimiento. Pero lo más frecuente es que sea de acá, de arriba, de hipotálamo o de hipófisis. ¿Ya? Entonces, lo que les decía, un tumor primario, o sea, de la hipófisis, te produce aumento de la hormona del crecimiento. O un tumor que se encuentre fuera, por ejemplo, en el páncreas, dijimos en la tiroides, ¿no? También te puede producir hormona del crecimiento. O por último, un tumor de hipotálamo, ¿no? Que igual te puede producir hormona del crecimiento. Los síntomas. Bueno, en cuanto a los síntomas, lo que vamos a encontrar es típicamente pacientes que tienen, por ejemplo, bocio, que es el crecimiento de la tiroides, van a tener extremidades, manos más largas, prognatismo, que vendría a ser la protrusión de la mandíbula hacia afuera. Luego vamos a encontrar labios gruesos, macroglosia. ¿Qué cosa es? Macroglosia. Macro es grande, ¿no? Glosia. ¿A qué se refiere con glosia? Lengua, ¿no? Una lengua más grande. Hepatomegalia, manos más grandes, ¿ya? Voz más grave. Vean que puede haber cardiomegalia, insuficiencia cardíaca, ¿sí? Hipertensión. Entonces, el bocio no es solamente un hipertiroidismo, sino también Una acromegalia de bocio. Sí. ¿Ya? Muy bien, entonces todos esos son síntomas de acromegalia. ¿Listo? Ya, muy bien. Ahora, para el diagnóstico, escuchen acá que eso sí es importante. Ya, entonces, yo tengo un paciente que, a mi parecer, parece que tuviera acromegalia. Entonces yo tengo que confirmar ese diagnóstico. Para yo confirmar el diagnóstico voy a pedir dos cosas. Voy a pedir en sangre, hormona del crecimiento y el IGF. ¿Listo? Que era el factor de crecimiento de la insulina tipo 1. Esas dos cosas voy a pedir. Ya. Si me sale que es normal, entonces no es acromegalia. Pero si me sale que son elevados, entonces ya tengo el diagnóstico de acromegalia. ¿Sí? Pero para confirmar ese diagnóstico, yo voy a usar otro test, que es el mismo test que usaba para la diabetes, el test de la tolerancia a la glucosa oral, ¿sí? El TTGO. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la glucosa con la acromegalia? ¿Ideas? ¿De hiperglucemia? No, va por ahí. ¿Hiperglucemia? ¿Cómo? ¿Una hiperglucemia? Más o menos va por ahí. A ver, porque normalmente dijimos que la GH sube o baja la glucosa. Sube. Sube la glucosa. Ok. Ahora, si yo doy glucosa, doy azúcar, ¿qué esperaría? ¿Que la hormona del crecimiento funcione o ya no funcione? ¿Que se bloquee o que se inhiba? Se inhibe. ¿Qué dicen ustedes? Se activa. Se activa. ¿Ah? Se bloquea. Se bloquea, ¿no? Claro, porque si tú ya tienes glucosa, escucha, si tú estás dando glucosa, ¿ya? Y tú sabes que la GH aumenta la glucosa, ¿para qué la GH se activaría si ya tienes glucosa? ¿Se entiende? Es que se activaba en ayunas con la GH. No había confundido con que en ayunas se activaba la GH. Sí, pues, independientemente de cuándo se produzca. Lo que escuchen, para que puedan entender bien, independientemente si es en ayunas o no.
se supone que la GH te eleva la glucosa. ¿Listo? Ahora, tú vas a tomar un vaso de full azúcar. Como la GH te eleva la glucosa, pero tú ya tomaste azúcar, ya no necesitas más GH. Porque ya tienes el estímulo. Entonces tú vas a bloquear. ¿Es como una retroalimentación negativa? Más o menos así. Claro, porque tú ya la respuesta ya la tienes. Ya tienes el aumento de la glucosa, que lo que te has tomado. Ya no necesitas para que trabaje la hormona del crecimiento. Si ya tienes el aumento de glucosa, ¿ya para qué? ¿Me entiendes? Ahora sí se entiende. Entonces, yo doy glucosa y yo lo que espero es que se inhiba. Lo normal sería que se inhiba. ¿Listo? Eso sería lo normal. Pero en este caso, como es acromegalia, no se va a inhibir. Eso me confirma el diagnóstico de acromegalia. ¿Listo? No se pajareen, ¿no? Porque en el examen les voy a preguntar así. ¿Quién bloquea? ¿Quién inhibe? Doctor, en caso que no se inhiba, entonces la GH sube también. Los dos suben, la glucosa y la GH. Lo que pasa es que, mira, se supone que si tú das glucosa, lo normal o lo esperado es que se inhiba la GH. Pero acá no se inhibe, porque tienes un tumor, tienes la acromegalia. ¿Listo? Entonces, si yo doy glucosa, lo que yo esperaría es que la GH se inhiba. Pero acá no se inhibe porque tenemos la acromegalia. ¿Ya? Entonces, eso ya hace que tenga el diagnóstico de acromegalia. Ahora, muy bien. Ahora, como dijimos, si yo tengo acromegalia es porque probablemente tengo un tumor acá en la cabeza. Entonces se me ocurre pedir una tomografía de la cabeza para buscar el tumor. Yo lo que dice acá, pido una tomografía de la cabeza. Si en la tomografía de la cabeza logro ver el adenoma, chévere, ya tengo el diagnóstico. Pero ¿qué pasa si en la tomografía no veo el adenoma? Entonces, ¿de dónde es? ¿Qué hago? Pido una resonancia. Porque es mejor la resonancia. Si en la resonancia llego a ver el adenoma, chévere, lo opero. Pero ¿qué pasa si tengo tomografía negativa? Resonancia negativa. No es de la cabeza. ¿De dónde rayos es entonces? Dijimos que puede ser tiroides, páncreas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pido? Ya no pido de acá. ¿Qué voy a pedir? Le voy a pedir una tomografía del tórax y del abdomen. Tengo que buscar otro sitio, pues si acá no es, se va a dejar. Ahí sí lo tengo que encontrar. ¿Listo? Entonces vean que no se pida lo loco. Es por paz. ¿Se entendió? El tratamiento básicamente es operar, ¿no? Si tienes el tumor que está acá arriba, lo operas, le sacas el tumor. ¿Ya? Entonces, para la mayoría lo operas. Y lo operas con intención curativa. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si lo operas y no lo llegaste a curar? Entonces tendremos fármacos. O son pacientes que no van, no sé, por comorbilidades no van para cirugía. Si los que no van a cirugía, entonces van a tratamiento con análogos de la somatostatina. Recuerden que la somatostatina era la que te bloqueaba la GH. Si tú das somatostatina, estás bloqueando la GH. O lo otro es que des cabergolina o benfisomant. ¿Qué cosa es la cabergolina? Busquen ahorita. Googleen. Cabergolina. ¿Qué pasa? Cabergolina. Inhibe. Agonista dopaminérgico. ¿Qué hace? Se utiliza para tratar niveles altos de prolactina y estanotina. Ya, lo que pasa es que la prolactina, pues te va a bloquear. ¿Listo? Ya, entonces fue cabergolina. Listo. Bien, ¿hasta ahí preguntas? ¿No? 5 minutos y pasamos.